Si nuestra motivación de partida es ganar un premio o vender más coches que el otro concesionario de la ciudad o ser ricos y famosos, ni siquiera superamos la línea de salida hacia el verdadero éxito. Hacernos ricos, famosos y poderosos puede resultar atractivo para nosotros, pero lo que les interesa a los demás es lo que los haga a ellos ricos, famosos y poderosos. Si prestamos un servicio que ayude a otros a conseguir estos objetivos, tendrá un atractivo universal. A menudo me pregunto por qué las personas que están en esa posición no se cuestionan que el universo pueda tener un interés particular en favorecer su triunfo por encima del de los otros. El universo no tiene ningún motivo para hacer eso y por tanto no lo hace. Si nuestros objetivos son egocéntricos, orientados únicamente hacia nuestro propio bien, incluso con la racionalización de que también es para la esposa y los niños, estamos solos. La ambición no basta. Todo el mundo quiere ser rico y famoso. Las personas así abundan por doquier. Si nuestro propósito es hacer de este mundo un lugar mejor para todos o incrementar la seguridad, la alegría y la belleza de la vida, todo el mundo puede suscribirlo. Moverse desde un principio universal es actuar con poder. Moverse desde el propio interés es actuar con la fuerza. Podemos intentar forzar el éxito, pero no olvides la regla del universo. La fuerza se topa con su contrafuerza, una fuerza igual y de sentido contrario. Tratamos de hacer que la cola mueva al perro. Ponemos el carro por delante del caballo. Confundimos causa y efecto. Es posible que ganemos un dinero considerable con ello durante algún tiempo, pero el éxito es otra cosa distinta. Y aquí estamos hablando de éxito. Cuando somos de verdad exitosos, el mundo nos aplaude. Aplauden porque demostramos algo universal que ellos comparten dentro de sí mismos. El mundo siempre aplaude la nobleza si nos apropiamos de algo y el coraje necesarios para apropiarse de ello internamente. Con esto no nos referimos al idealismo de los cuentos de hadas. Si queremos ofrecer la mejor calidad al precio mínimo posible, con el servicio más rápido y eficiente, y mejorar así la calidad de vida, nadie se opondrá a nosotros. En este mundo siempre habrá lugar para la calidad en cualquier área de la vida. Todos necesitamos un buen contable, abogado, médico, dentista, mecánico o un buen servicio de reparación de televisiones. El mundo deja sitio a los mejores. Determinar si lo que queremos hacer nos gusta. Vemos a las personas obligarse a ir a trabajar por la mañana y presentarse en su puesto de trabajo, pero no ponen el corazón en ello. Para tener éxito debemos hacer lo que nos gusta, disfrutarlo, porque así lo haremos al máximo de nuestra capacidad. De esta manera no tendremos que forzarnos. Entre páginas en blanco, un mundo por crear. Mis sueños se dibujan, listos para despegar. Con tinta de colores doy vida a mi visión. Cada letra es un latido de mi imaginación. El café despierta historias en mi piel. Las palabras son estrellas que iluminan mi papel. Escribo mi destino con el sol en mi interior. Cada día es un regalo, cada paso una canción. La abundancia me rodea, fluye en mi corazón. Vivo de lo que amo, mi alma brilla en pasión. Hola, hola, yo soy Mile Silva y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El libro de tu vida. ¿Cómo saber que estamos en el camino correcto? Esa pregunta yo me la he hecho muchas veces en la vida, pero últimamente me la he venido cuestionando más. Uno no está exento de vivir cierto tipo de situaciones que lo hagan a uno cuestionarse, incluso, ¿por qué no?, hasta culpabilizarse de cosas que pasan,
que le pasan a uno o que le pasan a personas cercanas. Al principio del episodio, escuchaste un fragmento de un libro, como en cada episodio. Pero este libro en particular ha sido muy especial para mí porque además obviamente de encontrar nueva información y nuevos aprendizajes, tuve la sensación de que más allá de aprender algo nuevo también estaba recordando algo. Y fue muy especial porque es como ese pequeño momento donde uno tiene certeza de algo, pero necesita como ese factor externo que te lo valide o que te lo apruebe, porque finalmente seguimos batallando con el tema de, o con esa herida de aprobación. Creo que todos la tenemos, simplemente que la tenemos en niveles diferentes. Este libro es del doctor David Hawkins. No sé si lo has escuchado. Es el mismo escritor, el autor del libro El poder contra la fuerza o El poder frente a la fuerza. Yo lo conocí realmente hace un par de meses con el otro libro porque sí ha sido un libro que últimamente ha estado muy sonado o se volvió tendencia. Resulta que el doctor David Hawkins es médico y es doctor en filosofía, además pues de que fue un investigador demasiado importante. Incluso dentro de las biografías que leí, lo califican como la única persona que logró como la iluminación en nuestra época o algo similar, porque incluso en el libro del poder contra la fuerza, él habla sobre los niveles de conciencia, que de eso hablaremos en otro episodio. Pero primero les quería compartir este libro. Este libro se llama El éxito es para ti. Cuando yo encontré, o sea, cuando encontré el primer libro, cuando me lo recomendaron del doctor David Hawkins, El poder contra la fuerza, empecé a leerlo. Sin embargo, una vez cuando fui a comprar otros libros que quería leer, encontré uno de los libros que ya he mencionado en otros episodios que se llama Dejar ir y me fui encontrando con otros de sus libros, entre esos este, y en otros episodios les voy a contar obviamente sobre los otros libros y les voy a compartir cosas de cómo conecto con esos libros. Pero hablando particularmente de este, me hizo replantearme esa pregunta: ¿cómo saber si estamos en el camino correcto? Y ese primer fragmento creo que me identifica mucho, creo, no estoy segura, que me identifica mucho y también me dio como cierto parte de tranquilidad. A veces cuando estamos haciendo muchas cosas en la vida o en la vida cotidiana queremos que todo nos salga muy bien y no todo siempre va a salir bien, pero tener la capacidad de sortear como esos momentos difíciles también hace parte como de esos aprendizajes. Dicen que el camino al éxito son las escalas del fracaso. Cuando yo leo este libro y me encuentro, obviamente es como un complemento del poder contra la fuerza que, para simplificar como ese concepto, habla de que cuando hacemos las cosas forzadas, y cuando hacemos las cosas forzadas no significa entonces que no tengamos que hacer nada y no imprimirle esfuerzo a las cosas, sino desde la resistencia. Es decir, lo voy a poner en términos muy simples: cuando hacemos algo que no queremos, pero que lo tenemos que hacer, eso es algo forzado. Cuando hacemos algo de una manera más genuina o desde un sentimiento más natural, desde un estado más natural, es diferente. Incluso el resultado se siente diferente. Si yo a su vez comparo todo lo que tiene este libro con otro libro que incluso todavía estoy leyendo, que es el libro Una sola cosa, o en inglés The One Thing, que también habla mucho de éxito, pero lo combina con el hecho de, para tener éxito, céntrate en una sola cosa, o sea, aprende como a diferenciar las prioridades, básicamente, y hasta donde lo estoy leyendo. Pero lo complemento con este es por el hecho de que a veces queremos hacer cosas, o mejor dicho, a veces hacemos cosas que no queremos simplemente porque tenemos que hacerlas. Lo que no sabemos es qué tan forzado puede ser, y ahí es cuando las curvas de aprendizaje son más demoradas, cuando los resultados no llegan. Últimamente en redes sociales vemos un montón de casos de éxitos de cantantes, artistas, actores, influencers, muchas personas que aparentemente tienen éxito de la noche a la mañana. Estos días estaba escuchando un podcast, una entrevista que le hicieron
a Aleja y a la Grúa, que es una pareja de podcaster y de productores incluso muy tesos, que empezaron su proceso hace varios años. Y la Grúa decía, las personas ven el resultado, evidentemente quieren ver el resultado, pero no ven el proceso, no ven lo que hay detrás del proceso, que obviamente no es inmediato. Eso de que el éxito de la noche a la mañana se demoró 10 años, sí, pero con todo esto que he venido como entendiendo o mejor integrando y esta pregunta de cómo saber si estamos en el camino correcto, empiezo a recordar un montón de cosas en mi vida que me llevan como a una sola conclusión. ¿Por qué no se puede hacer diferente? ¿Por qué no simplemente podemos partir del hecho de que todos tenemos sueños, todos tenemos metas, pero sobre todo tenemos cosas que amamos hacer y que nos devuelven la vida, que nos dan felicidad? Pensar si estamos en el camino correcto nos genera como una dualidad, o a mí me ha generado una dualidad, porque el camino correcto, ¿para qué o para quién? ¿El camino correcto en qué sentido? Porque también estamos frente a una sociedad que nos ha impuesto un montón de normativas o de parámetros sociales donde lo correcto son ciertas cosas, pero lo correcto para uno, ¿qué es? Entonces, sacrificamos un montón de cosas por hacer lo correcto para el exterior, pero nos olvidamos de hacer lo correcto para nosotros. Yo voy a partir de algo supremamente simple. Incluso en una nueva sección del podcast que se llama Lecturas para el Alma, que incluso pueden ver el primer capítulo, que el libro que escogí, o más bien él me escogió a mí. Para empezar esa sección es El Alquimista. En esta sección yo quiero hacer como videolecturas. Los audiolibros existen hace N mil años, ¿cierto? Fueron, digamos que los primeros podcasts que nacieron, pero quise hacerlo en video y quise hacer la lectura con un sentido más profundo desde lo que yo he vivido, porque al leer estos libros es como adentrarme en ellos para buscar respuestas, como para ver qué encuentro, qué tienen esos libros para darme y qué tienen esos libros para enseñarme. Y es muy curioso porque, siendo muy sincera, eh, venía supremamente organizada y con toda la planificación de los episodios, y para este episodio puntualmente tenía un bloqueo creativo y un bloqueo de planificación. Cuando leo este libro, termino de leerme este libro, luego empiezo a leerme el otro, pues ya lo había empezado, pero lo había dejado pausado, entonces lo retomé y encontrarme también con digamos que con la nueva dinámica de la sección de lectura y que sea el alquimista, todo se compagina en lo mismo y todo se conecta en cuál es la leyenda personal. Y la leyenda personal es perseguir realmente ese sueño o eso para lo que naciste. El propósito de vida, en que se centra. A veces pensamos que el propósito de vida tiene que estar centrado en todo lo que tiene que ver con la parte profesional, no necesariamente. Yo entendí que el propósito de vida realmente está vinculado con eso que te llena el alma y que puedes incluso usar para poder ayudar a otros o darle algo bueno a los demás. No tienes necesidad de buscar un propósito para cambiar el mundo. Yo creo que el mundo lo cambiamos cada uno desde lo que hacemos y desde la conciencia de donde lo hacemos. El alquimista es una historia que nos muestra eso. En el segundo capítulo, que también pronto va a salir, habla de esto y hace unas menciones muy puntuales sobre cómo estamos destinados a cumplir nuestros sueños, pero crecemos y entramos en una sociedad o en un mundo que nos hace olvidar todo eso. Este libro del éxito es para ti, creo que el título es bastante diciente. Básicamente no es como nada del otro mundo ni nada teórico, obvio, nos explican desde muchos aspectos, incluso en el tema de la escala de los niveles de conciencia, cómo afecta el éxito o realmente qué es el éxito. Yo he pensado y he llegado a esa conclusión hace algún tiempo de que el éxito es muy subjetivo, ¿cierto? Y es supremamente relativo y va a depender de la experiencia de vida de cada persona y va a depender de las creencias de cada persona. Pero cada vez empiezo como a condensar todo en una sola cosa. Y es que al final todos estamos buscando que sentirnos bien, sentirnos felices, sentirnos contentos. En este, digamos que en este fragmento inicial del episodio, donde hace una mención muy concreta
con el éxito de la fama, el dinero, el reconocimiento, el poder, pero el poder desde los factores externos versus el éxito desde el factor interno, desde lo que nos genera alegría, desde lo que realmente queremos hacer y cómo eso se combina como en un propósito que atrae a las demás personas. He comprendido que hay como atractores para cada tipo como de elemento o de situación que queremos atraer a nuestra vida. Entonces, eso también me devuelve a la pregunta, ¿cómo saber que estamos en el camino correcto? Hay muchas opiniones divididas, por lo que yo he leído, desde la ciencia, desde lo espiritual, desde lo filosófico, de que no se le puede hacer caso solamente al corazón, de que hay que tener un equilibrio entre el corazón y la razón para tomar decisiones, de que la intuición a veces nos traiciona, pero a veces no. ¿Cómo medir eso? ¿Cómo saber realmente que ese camino es por ahí? ¿Cómo podemos entender a esas personas que llevan muchos años haciendo lo mismo y de repente deciden cambiarlo todo o dejarlo todo y hacer algo completamente diferente? Cómo a lo largo de la historia hemos tratado de locos a personas que nos han marcado la historia incluso, y que si no fuera por esas personas no podríamos estar disfrutando hoy un montón de cosas. Tener claro desde dónde estamos viviendo, más allá desde dónde estamos haciendo las cosas, creo que también hace parte de cómo nosotros nos sintamos y de cómo vivamos cada día. Y particularmente con todo lo que me ha pasado de este bloqueo creativo, cómo iba a condensar el episodio de hoy, porque a veces siento que tengo muchas cosas por decir, pero quiero que esas cosas también tengan coherencia y que sea algo práctico que yo pueda compartirles, porque así lo aplico yo. Yo, por ejemplo, cuando leo un libro, hace poco una amiga me preguntaba que si no me dejaba pesar rayar los libros y realmente no. Incluso hace un tiempo escuché a otro escritor que decía que los libros son para eso, son para rayarlos. Yo amo rayar los libros, escribir sobre ellos, hacer notas, ponerles separadores, porque también es una manera de recordar como esos puntos importantes cuando quiero recordar algo y como volver a ponerlo en práctica. Y hay libros que definitivamente han marcado muchísimo mi vida personal y mi vida profesional. Volviendo al triángulo de estos tres libros, para dar respuesta como a esa pregunta de cómo saber si estamos en el camino correcto. Anoche yo llegaba justamente a una conclusión y es cómo identificar esos pequeños momentos, porque se vuelven micro momentos, donde tú inclusive puedes estar 100% agotado y de la nada recuperarte como si te hubieras acabado de levantar. Les voy a contar lo siguiente. Yo normalmente me despierto entre 4 y 5 de la mañana. Llevo un par de semanas despertándome 3:30, 4, máximo 4:30 de la mañana. Obviamente, todo el día estoy pues como en función de muchas cosas. Ya en la noche, cuando mi bebé sale de la guardería, tipo 5 o 6 de la tarde, toda mi rutina está enfocada en él. Organizarlo, darle la comida, dormir. Siempre tenemos la rutina como de leer cuentos antes de dormir. Entonces, para poder madrugar y darle como descanso a mi cuerpo, también me acuesto temprano, máximo 9 de la noche. Para mí ya es muy tarde. Ayer estaba muy cansada, estaba muy agotada y me quería acostar a dormir. Mi hijo se durmió antes incluso de que pudiéramos leer los cuentos porque estaba muy cansadito y yo terminé un par de cosas y me quería acostar a dormir. Y después de un proceso que pues que estamos haciendo, un proceso profesional, analizando pues un montón de datos, cosas, pues estaba mucho más agotada, pero de la nada me cae esta pregunta, porque cuando el cuerpo empieza a hablar, porque tenía como sensaciones de, ¿por qué siento esto? Esa sensación en el cuerpo, ya yo he empezado a identificarla, que es como acá, siempre que tengo esa sensación acá, como entre el pecho y el estómago, es cuando mi cuerpo me está diciendo, ojo que por ahí no es, ojo que por ahí no es. Entonces ahí fue donde esta pregunta como que de la nada cayó en mi cabeza, es, ¿cómo saber si estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo saber si estoy en el camino correcto? O sea, más que estar haciendo lo correcto, es como saber que estoy en el camino correcto. Y fue como si me hubieran dado un impulso de energía que yo no sé cómo explicar, porque
de literal sentir físicamente el cansancio y de que los ojos me pesaran y querer acostarme a dormir, fue mágico, fue inmediato, que lo único que hice fue ponerme nuevamente mis lentes y me senté en el balcón de mi casa con el computador a escribir y no paraba de escribir y no paraba de escribir y no paraba de escribir y lo que hice fue vaciar todas las ideas que tenía en la cabeza y todo lo que en ese momento como que recapitulé y creo que di respuesta a esa pregunta en parte porque definitivamente sabemos que estamos en el camino correcto cuando sentimos eso, cuando sentimos que los días no nos pesan, que lo que hacemos no nos pesa, que lo que estamos buscando o que lo que queremos lograr realmente nos pertenece. A veces creemos que estamos buscando sueños que ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Y yo creo que eso me parece tan triste. Cuando uno está como enfocado en encontrar ciertas respuestas, todo confabula para que uno vaya como encontrándolas. Porque además de los libros, este libro y el otro libro de una sola cosa, donde también habla de lo mismo, porque incluso un fragmento que están en mis redes sociales, que lo compartí, habla de eso. O sea, hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas por lograr ese supuesto éxito. Y me marcó mucho la historia de un empresario que por perseguir ese concepto de éxito que todos conocemos, incluso en vez de acercarse a sus colaboradores, lo único que hizo fue alejarse de ellos. Cambió su forma de vestir, cambió su forma de hablar y él lo escribe claramente. Simplemente empecé a ser yo mismo. Y también me preguntaba, ¿hasta dónde hemos perdido la identidad? Porque confieso que yo en algún momento dije, ¿yo quién soy? He perdido mi identidad por perseguir unos ideales que ni siquiera son míos. Eso a veces a mí como que me deja como en un limbo que me hace como retroceder, avanzar, retroceder. Pero también recuerdo palabras, por ejemplo, de mi amigo José Daniel cuando me dice, no importa cuántas veces tengamos que hacerlo o cambiar lo que estamos haciendo, siempre y cuando tengamos la certeza de que estamos en el camino correcto. Porque es que el camino correcto es eso. Y yo llevo muchos años ejerciendo en temas de marketing y una regla que aprendí es la validación. Tú no puedes decir que algo no te funciona si no lo has probado primero. En la vida yo creo que pasa de la misma manera. Pero ¿cómo sabemos que estamos probando? Porque tampoco nos podemos pasar la vida probando un montón de cosas sin saber si es ahí o no es ahí. Es como, como dicen por ahí, pues que no sabe la gallina dónde poner el huevo. No. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando sentimos como, yo lo voy a decir de esta manera porque es como lo siento, como ese fuego interno que nos hace despertar como de un letargo, como de un sueño. Así me sentía yo anoche. Así me sentía en lo que estaba haciendo, en lo que estaba pensando, en todo lo que mi cabeza en microsegundos, yo creo que mi cabeza, o sea, mis manos no alcanzaban a plasmar todo lo que tenía en mi cabeza, pero cuando me acosté con una sensación de satisfacción diferente con la que uno se acuesta cuando hace muchas cosas en el día, como que, ay, sí, fue un día muy productivo, hice esto, hice lo otro. No, ese tipo de satisfacción fue el que me dijo, estás en el camino correcto. Y a veces tomar decisiones que implican cambios, implican riesgos, pero ¿qué tipos de riesgos está uno dispuesto a tomar? Porque encontrar el camino correcto también va a depender desde ese lugar en donde estemos, o sea, del lugar en el que estemos y desde donde estemos viendo todo el panorama. Escuchaba también y veía un video de una colega, porque ella también es comunicadora, también trabaja muchos temas de propósito, me parece muy tesa y la admiro mucho. Y ella hablaba precisamente de eso, de que muchas empresas o muchos emprendedores no tienen éxito como en lo que hacen, no porque no hagan las cosas, porque incluso pueden hacer un montón de cosas y yo coincido completamente, lo he comprobado 1000 veces. O sea, yo escuchaba ese video y todo lo que ella decía, yo decía, sí, o sea, es que o sea, es totalmente cierto, porque uno puede hacer 1000 técnicas, o sea, ejecutar 1000 técnicas de mercadeo, de comunicación, de todo lo que uno quiera, invertir todo el dinero que uno quiera y no funcionar. Y otros con menos y funciona.
porque no es el cómo uno lo esté haciendo, sino el desde dónde uno lo está haciendo. Y yo escuchar ese video de ella también fue como una confirmación, o sea, en muy pocas horas recibí muchas confirmaciones de muchos, como de muchos canales. Esas son las señales que uno tiene que aprender a ver, porque a veces uno tiene las señales y tiene las respuestas a las preguntas que uno tiene, pero simplemente uno va por la vida en piloto automático. Y ojo, también responder esa pregunta de cómo saber si estoy en el camino correcto implica desafiar el status quo y desafiar incluso a las personas que tenemos más cerca, porque no es fácil cuando uno quiere hacer lo correcto para uno, pero eso no implica que sea correcto para los demás. Y cuando me refiero a correcto, es como cuando transgrede esas creencias o esas expectativas que tienen con uno, porque que las personas tengan muchas expectativas con uno no lo obliga a uno a tener que cumplir esas expectativas. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que cambié mucho mi significado de éxito, demasiado, o sea, abismalmente cambié mi significado de éxito. Y desde que empecé como a integrar esa nueva versión o esa nueva forma de ver el éxito, definitivamente me he sentido mucho más en paz conmigo misma, que es lo que más me ha interesado encontrar, porque finalmente yo no puedo controlar lo que otras personas hacen, pero sí cómo yo asumo y reacciono frente a eso. Y después de tantos años de buscar el éxito en un montón de cosas, de reconocimiento, que después me di cuenta que no era el reconocimiento de los demás, sino el reconocimiento de mí misma a partir de mi necesidad del reconocimiento a nivel familiar, empecé a hilar muy delgadito. O sea, a veces uno va por una respuesta pensando que es por un contexto y termina yéndose por otro lado. Incluso hace poco también escuchaba a otra podcaster que hablaba de eso. O sea, fui a terapia porque las historias de las personas que ella estaba entrevistando la estaban afectando muchísimo, o sea, se conectaba demasiado con esas historias. Ella inclusive era un poco escéptica o no escéptica, pero sí como que pues la terapia así chévere, pero no, pues como que no necesito terapia. Pero empezó a tener pesadillas, empezó ya como a indisponerse a partir de las historias de las personas que estaba entrevistando, entonces consultó y fue a terapia para darse cuenta que realmente no era por eso, era que tenía también que trabajar un montón de cosas de su niñez y de su vida que había que trabajar. Entonces, cuando empezamos a transitar un camino pensando que voy a consultar sobre eso y nos empezamos a encontrar un montón de cosas y un montón de información y ese es el trabajo en el que estoy hace ya 9 años aproximadamente. Hace 9 años de manera muy consciente empecé a buscar muchas respuestas en libros principalmente, pero empecé a irme por temas que definitivamente me empezaron a dar como muchas ramificaciones de mi vida y precisamente fue a partir de ahí que empecé a cambiar como ese significado de éxito. Ahora bien, ¿cómo saber que estamos en el camino correcto? En la vida siempre tenemos pruebas y alguien una vez me dijo, a veces las pruebas no necesariamente son los sucesos malos o los sucesos negativos. A veces esas pruebas vienen disfrazadas de cosas que pueden ser supremamente beneficiosas o positivas. Pero después entendí realmente lo que significaba eso. Cuando uno se decide o cuando uno está decidido como a cambiar ciertos rumbos o a tomar ciertas decisiones, justo ahí es cuando la vida llega y te muestra como ese objeto brillante, ¿cierto? Como te presento la oportunidad de tu vida, aparentemente. Es ahí donde uno más certeza y más nivel de conciencia debe tener, porque dejarse deslumbrar por esas oportunidades o por esos nuevos procesos, o ni siquiera nuevos, por procesos que hacen parte de lo de siempre, pero que pueden ser muy beneficiosos en su momento. Uno dice como, no, yo espero un ratico, ¿cómo voy a perder esta oportunidad? Y a veces perdemos la oportunidad más grande de la vida por esas pequeñas oportunidades que simplemente nos estaban poniendo a prueba realmente nuestra fe y nuestra certeza de que estábamos en el camino correcto. Pero el miedo
al igual que el amor y la inspiración, a veces puede ser un poquito más fuerte. Y actuar con miedo o actuar desde la necesidad hace que tomemos decisiones que creemos que son las mejores o que son correctas y puede que funcionen, ¿cierto? Que den unos buenos resultados, pero que en realidad no eran los los resultados que queríamos desde adentro. Cuando recuerdo el fragmento que leímos ahorita, donde hacen como ese comparativo de lo que cuesta más esfuerzo y de lo que tal vez no cuesta tanto esfuerzo, yo lo he venido comprobando. Lo he venido comprobando cada vez más y de una manera muchísimo más detallada, porque activé cada vez más mi observador, mi autoobservador. Creo que eso ha sido fundamental en el proceso que he tenido los últimos años, porque me volví una mujer demasiado observadora y más allá de observar a los demás, es como de observarme a mí misma. Por ejemplo, de llegar al punto de ser consciente de que si estoy viviendo una situación que de pronto no da tan chévere, empezar a mirarme como incluso físicamente, qué siente mi cuerpo, qué siente mi estómago, qué siento en las piernas y empezar a preguntarme, ¿para qué siento eso? ¿Qué me está generando esto? ¿Desde dónde lo estoy sintiendo? Recordar si he tenido otras situaciones similares que me despiertan esas emociones, que me despiertan esas sensaciones y simplemente estar atenta sin juzgar y dejarlo ir. Que incluso fue una técnica que aprendí con el otro libro del doctor David Hawkins y entender que definitivamente sí tenemos mucho miedo a fallar, tenemos mucho miedo no solo a fallar, sino de fallarle a los demás. Yo creo que nos da más miedo fallarle a los demás que fallarnos a nosotros mismos. Y eso me parece gravísimo, me parece súper triste. Y desafortunadamente yo lo viví muchos años. Yo preferí fallarme a mí misma, pero no fallarle al resto del universo o al resto del mundo. Y eso no lo deberíamos hacer. Y afortunadamente tengo este podcast para poder drenar o compartir todo esto que me pasa, pero también todo lo que aprendo, cómo pongo en práctica todo lo que leo, porque definitivamente me encanta leer. O sea, esta semana, cuando empecé o lancé esta nueva sección de lecturas para el alma, les voy a compartir algo súper curioso que me pasó. Y cuando grabé el segundo capítulo, me pasó muchísimo más. Y esto es algo que no sé cómo explicarlo, pero mientras yo estaba grabando y leyendo en voz alta, había muchas partes del libro que me hacían estremecer el cuerpo, o sea, me estremecía, como que lo sentía en el cuerpo, o sea, lo que leía era como, no sé cómo explicarlo. Cuando estaba grabando el segundo capítulo, empecé a recordar cosas que literal había anulado, o sea, las había olvidado por completo. Cuando yo estaba muy niña, yo creo que 7, 8 años, creo, o antes de prepararme para la primera comunión, que nos teníamos que ir a la catequesis, siempre me ponían a leer a mí, pues casi siempre, como todos los domingos, alguna lectura de la misa, de la Eucaristía. Y a mí me encantaba que me pusieran a leer. Y en la escuela también me ponían a leer en voz alta. Y cuando empecé a grabar esta sección de lecturas para el alma, donde es leer en voz alta, es una forma de conectarme nuevamente con esa niña de 7, 8, 9 años, porque realmente no recuerdo bien cuántos años tenía, y sentir en el cuerpo como esas emociones y esas sensaciones, ¿verdad? Es que o sea, se me entró un recuerdo en el ojo, porque de eso habla la leyenda personal, precisamente. De eso habla este libro. De eso hablan muchos psicólogos, muchos psiquiatras, muchos profesionales. Esa técnica de, recuerda qué hacías entre tus 7 y tus 14 años que te hacía feliz cuando eras niño, qué pensabas, qué soñabas. Yo puedo pensar en muchas cosas, desde la música, la oratoria, la lectura, pero todo eso me ha llevado a la conclusión de que todo eso lo he conectado en este proyecto, en esto nuevo que estoy haciendo, que más allá que tenga que ver con mi quehacer profesional, tiene que ver conmigo, tiene que ver con todo lo que he vivido, pero sobre todo con lo que he aprendido. Y me da mucha emoción cuando las personas me escriben y me preguntan como, oye, ¿qué libro me recomiendas para hablar mejor en público?
¿Qué libro me recomiendas para entender mejor a mi pareja? Me estoy leyendo este libro que compartiste, está súper bueno. Ve, mándame el título de ese libro que estás leyendo. O ve, me leí el libro que me recomendaste y wow, no te imaginas lo que me ayudó a superar esta situación. Esto para mí ha sido como un renacer, como un cambiar de versión, como definitivamente dejar de ser yo, como el libro de Joy Dispenza. Deja de ser tú, que también me dio muchas enseñanzas en el momento en el que lo leí. Quiero volverlo a leer porque creo que estoy en un momento de vida donde puedo encontrar otras respuestas más interesantes incluso. Ese tipo de cosas son las que me devuelven a esa respuesta de que estoy en el camino correcto para mi alma, en el camino correcto para mi corazón, en el camino correcto para mi paz y en el camino correcto para mi felicidad. Ahora, yo ya te conté mi historia, ya te conté esta parte y este capítulo. Incluso he sido supremamente honesta sobre este bloqueo creativo y cómo lo viví, o sea, qué pasó, cómo lo hice. Y simplemente aquí estoy siendo yo. Aquí estoy contándote lo que me pasa y contándote lo que aprendo, lo que leo y cómo lo aplico. Yo ya te conté mi historia, ya te he contado mis aprendizajes. Pregúntate ahora tú, ¿estás en el camino correcto? ¿Cómo te gustaría encontrar esa respuesta? Ahora, yo he podido leerme todos estos libros en un tiempo muy corto, realmente, pero quiero compartirte como algunas, no metodologías, pero digamos que algunas cosas que a mí me han servido como para encontrar esa respuesta. Primero, hacerlo por escrito. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son esas cosas que más curiosidad me generan? ¿Cuáles son esas cosas que en mis tiempos libres hago con muchísima dedicación y que incluso quisiera dedicarme 100% a eso? Otra cosa es, obsérvate de manera muy consciente un día, un día, ponlo en práctica un día, desde que te levantas, observa cómo te sientes, si agradeces o no agradeces. Yo desde que soy consciente de que cada que me despierto y está mi esposo, mi hijo al lado, pero el solo hecho de yo despertarme y saber que están ahí y saber que me desperté es el motivo más grande para dar gracias, de que estoy en mi cama, de que estoy en una casa que me gusta, de que estoy en un hogar, de que estoy en un lugar que disfruto, de que me puedo levantar, me puedo bañar, puedo hacer lo que quiera, me puedo sentar en mi balcón a las 5 de la mañana a leer y tomarme un café, respirar aire puro. Obsérvate desde que te despiertas, qué sientes, qué piensas. Ese ejercicio es, no voy a decir que difícil, porque cuando yo lo empecé a hacer fue retador. Porque cuando uno empieza a observarse uno qué piensa, uno se da cuenta que uno se distrae muchísimo, muchísimo, vivimos supremamente distraídos. Pero si haces ese ejercicio de observarte un día, incluso de observar el entorno con el que interactúas, ya sea que vayas a una oficina, de que salgas de tu casa con tu mamá, con tu papá, con tu familia, etcétera, con tus amigos, ¿cómo te sientes tú con lo que pasa afuera? Me explico. Por ejemplo, yo soy poco tolerante al ruido exagerado, o sea, como que me abruma. Entonces, ¿qué pasa cuando yo siento eso? O sea, ¿qué siento? Me da incomodidad, me duele acá o me duele la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estás afuera o cuando hablas con otras personas, ¿qué sientes? El cuerpo es como pero es como, sí, un barómetro, un indicador de cómo estamos adentro. Y eso para mí ha sido crucial estudiarlo y poder entenderlo, o al menos irlo entendiendo poco a poco. Porque si somos supremamente conscientes de cómo estamos físicamente o cómo nos sentimos físicamente, vamos encontrando por dónde ir buscando respuestas. Entonces, ese sería como mi otra recomendación o mi otro ejercicio. A mí me ha funcionado. Yo ya te conté, por ejemplo, lo que te digo, ya te conté mi historia, te conté mi parte. Ahora cuéntate la tuya. ¿Cuál es tu historia o cómo sería esa respuesta? Si hoy te preguntaran, oye, ¿tú crees que estás en el camino correcto? Pues sí, crees que estás dirigiéndote hacia lo que es. A mí, cuando me hicieron la pregunta si el promedio de vida de una persona, no sé, es de 90 años aproximadamente, tú ya tienes 34, ¿cómo piensas vivir los otros años? ¿O qué has pensado? ¿Cómo te ves? Y yo me quedé como procesando, como dice un amigo, me quedé reiniciando software, porque uno dice, ok, pues, no, o sea, uno sí piensa como, ay, en 5 años, en 10 años,
pero no, la vida tiene fecha de caducidad. El problema es que como no sabemos cuál es la fecha de caducidad, creemos que no tiene o creemos que no hay. Entonces, a veces no le tenemos miedo a la muerte, sino a no saber vivir. Yo, por ejemplo, me di cuenta en algún momento de mi vida donde me sentía tan cansada que pensaba que para qué sigue viviendo. Creo que me sentía tan agotada de la vida, pero no era de la vida, era de cómo estaba viviendo. Yo no me quería morir, yo simplemente quería cambiar la forma en cómo estaba viviendo. Y, y el mero hecho de hacer ese clic o de cambiar esa forma de verlo, es como cambia absolutamente todo el sentido. Y saber si estamos en el camino correcto, yo creo que el mejor indicador es preguntarte si eres feliz, porque momentos de alegría tenemos todos, pero la felicidad definitivamente es una decisión interna. O es más bien como un estado del ser. Cuando aprendemos a identificar los momentos de alegría, los momentos que no son alegres, pero que independientemente de lo que esté pasando, eso no altere o no afecte lo que tengamos adentro o sobre todo lo que somos, porque tener, hacer, definirnos con parámetros externos es muy sencillo, pero ser y ser lo que somos, ser nosotros mismos, a veces puede ser muy agresivo porque podemos sentirnos muy juzgados, pero también está la otra opción de que ser nosotros mismos nos dé la libertad suficiente para vivir nuestra leyenda personal. Y tal vez si hoy no eres feliz con lo que estás haciendo o con lo que crees que eres, no es necesario que hagas un cambio radical de vida o de personalidad. Simplemente hazte preguntas hacia adentro. ¿Realmente tú qué harías? ¿Realmente tú qué quisieras? ¿Cómo vivirías si tuvieras todas las posibilidades para hacerlo? Y tal vez eso haga que se despierten muchos caminos, porque el tema no es hacer cosas por emoción o abruptamente, sino desde el corazón, desde la paz, desde la tranquilidad, pero sobre todo hacerlas desde el amor. Esa para mí ha sido la clave más grande. Hacer las cosas desde el amor, primero hacia mí, para que ese amor se vea reflejado en todo lo demás. Gracias por haberme acompañado en un episodio más del libro de tu vida. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que siempre te llegue el recordatorio cada que haya un nuevo video. Además de los episodios del podcast, recuerda que hay una nueva sección de lecturas para el alma. Es un espacio con muchísimo amor donde quiero compartir contigo las lecturas de esos libros que han sido supremamente importantes para mí y que me han dejado grandes enseñanzas. Comparte también este episodio y conectémonos en mis redes sociales. Me puedes seguir como @milesilvaal. Comparte también este episodio con otras personas que creas que les puede también aportar algo bonito y también nos podemos conectar en redes sociales. Me puedes encontrar como @milesilvaal o @el libro de tu vida 111. Te mando un beso y deseo de todo corazón que puedas encontrar la respuesta y saber si estás en el camino correcto.